hijos son que el camino ya está muy cerca. Tus hijos son que la noche ya está aclarando. Ya nay, kami tusoy pusong tay. Aç benim uçkan yan yanay. Kami tusoy pusong tay. Aç benim uçkan yan yan. Amaya pasak chay. Jóvenes, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos y cada uno de ustedes. Hola, hola, ¿están ahí? ¿Me escuchan bien? Luisa, Betty, Carlos, Cintia, Pedro, Julio, Enrique. Hola, hola, Buenas ¿cómo noches, estamos? profesor. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, profe. Un enorme placer estar con ustedes en estos momentos. Alejandra, Wendy. Docente, buenas noches. Vamos con una primera dinámica de la noche. Esta primera dinámica es que todos enciendan su cámara. No se asuste. A ver, la primera dinámica es que todos coloquen en el chat como una forma de pasar lista. Coloquen en el chat una palabra que represente sus emociones. Quiero saber cómo se sienten esta noche en esta primera sesión terapéutica. A ver, por ejemplo, la palabra que representa a su profesor es extrema felicidad. Vamos a poner así una frase. Extrema felicidad, porque estoy convencido, después de tantos años de existencia, que la felicidad es una actitud. A ver, quiero leerlo. ¿Quiénes están conectados, atentos? Motivación, profesor, estoy proactivo, súper motivada, 100 por 1000, alegría, profesor, porque es sábado y los sábados suelo estar alegre. Ajá, motivado y un poco cansado por el trabajo. Bueno, nosotros nos vamos a encargar que en estas 2 horas el cansancio desaparezca. Excelente. Muchas gracias a los estudiantes que han participado colocando sus palabras que representan sus emociones en estos momentos. Todos ellos tienen asistencia. Ajá, fortaleza, profesor. Empoderado, profesor. Muy bien. Pregunta número 2. Feliz, Luisa, Jocelyn, España. Hola España, ¿qué tal? Mi nombre es Italia. ¿Qué tal? A ver, siguiente pregunta para arrancar este ciclo así súper pilas. La segunda pregunta es ¿desde dónde ustedes se conectan? Por ejemplo, su profesor se conecta desde el Océano Pacífico. Ahí tengo una isla. Y me conecto desde una isla del Océano Pacífico. Ajá, hilo, profesor, desde Huaraz. Yo he estado por Huaraz, me gusta Huaraz, sobre todo Yungay, Carhuaz, toda esta zona. Tumbes, profesor, desde L, profesor. Excelente, chicos, perfecto. Ahora, permítanme presentarme rápidamente. Mi nombre es Luis Antonio Tolentino Cifuentes, soy el profesor de este maravilloso curso, Comunicación Efectiva. Un par de líneas sobre mí dije, yo estudié literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, continué con la carrera de educación también en San Marcos, continué con un par de maestrías en la Universidad Católica y después volví a San Marcos para hacer un doctorado. Y como ven, uno de los hobbies que tiene el profesor es estudiar, perseguir el conocimiento.
¿ok? A veces el conocimiento es una obsesión. Y el profesor tiene una de esas debilidades de siempre estar buscando constantemente el conocimiento. El profesor es como Fausto. No, como Fausto no tanto, pero sí, esas son algunas palabras que pueden ilustrar el perfil de su profesor. Considero que es importante que cada uno de ustedes conozca un poquito más de su profesor. No tengo Facebook, no tengo Instagram, ¿ok? Así que, bueno, estoy en Google Académico, por ahí pueden conocer un poco más de su profesor. Empezamos nuestra sesión. Voy a compartir pantalla. A ver, jóvenes del Perú y balnearios, empezamos. Me voy a dedicar estos primeros minutos, ya que entiendo que muchos de ustedes están por primera vez en la universidad. Voy a hacer una explicación rápida de cómo se organiza el aula virtual y de qué manera podemos sacarle el máximo provecho. Adelante, entonces, quiero ver quiénes son los que me envían. Voy a hacer una pregunta. ¿Se ve mi pantalla compartida? A ver. ¿Quiénes son los tres primeros alumnos que me confirman? Los tres primeros alumnos que están súper atentos. Sí, sí se comparte, sí se ve. Excelente, muy bien. Voy a mostrar. Sí, docente, se ve completamente. Perfecto. Ahí están las tres voces que están súper atentos. Muy bien, entonces vamos a ir al curso. Como ustedes pueden apreciar, el curso se divide en 4 unidades. Estamos por este lado izquierdo. Cada unidad dura 2 semanas y cada unidad se va a entregar un conjunto de trabajos. ¿Ok? Eso es lo primero que quiero decir. Son 4 unidades, 8 semanas y cada unidad está integrada por 2 semanas. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el canal oficial por el cual nosotros vamos a comunicarnos? Ese canal institucional a través del cual ustedes y yo nos vamos a comunicar se llama Foro de Novedades y Consultas al Docente. ¿Ok? ¿Dónde es esa pestaña? Está en la parte de presentación. En esta parte de arriba dice presentación. Usted desciende un poco y encuentra esa pestaña donde dice Foro de Novedades y Consultas al Docente. Este es el medio oficial para que ustedes con el docente se puedan comunicar y además también en este enlace yo voy a ir subiendo semana tras semana algunos anuncios que son importantes. Por ejemplo, en esta primera semana ya he subido 4 hasta 5 anuncios. Algunos están presentando aparte en otra pestaña. No es necesario que crees otra pestaña, sino simplemente ingresas donde dice acá dinámica rompehielo y empezamos a picar el hielo. Haces clic en el enlace y aquí hay una pregunta. Dice, por ejemplo, de qué parte del Perú te conectas, qué carrera estudian, a qué se dedican actualmente, qué es lo que esperan aprender de nuestro maravilloso curso. Usted puede responder de repente otra información que también considera relevante. Entonces, usted simplemente va a esta parte donde dice responder. Haces clic acá donde dice responder. ¿Se ve o no se ve, jóvenes? Hola. Sí, profe, se ve. Buenas noches. Buenas noches. Colocas Se ve, clic profesor. en responder y ahí empiezas a dibujar cuidadosamente tu perfil con palabras, ¿no? Soy una persona que le gusta estudiar, estoy en la carrera de Derecho, me comunico desde Hilo, o de repente me dicen por ahí, yo soy extranjero, profesor, porque pertenezco a la región de Arequipa, etcétera. Colocan ahí una pequeña descripción y abajo le ponen enviar. ¿Ok? Perfecto. Entonces, siempre a través de este medio denominado Foro de Novedades y Consultas al Docente, nosotros vamos a mantenernos comunicados, informados. El profesor también tiene un correo. Si vas a escribir al profesor, también lo puedes hacer, pero procura escribir al profesor desde tu correo institucional.
Siempre ocurre todos los ciclos que ustedes emocionados o preocupados, ansiosos, nerviosos, dicen voy a escribirle al profesor y no se dan cuenta que están escribiendo desde su correo personal. De repente katiuska123@gmail. Si ustedes escriben un correo al profesor desde una cuenta personal, el profesor no va a poder responderles porque el sistema está bloqueado. No es que el profesor no quiera, sino que por más que el profesor intenta responder, no podemos direccionar respuestas a correos personales. ¿Ok? Tengan en cuenta muy presente esto porque a veces los estudiantes dicen, profesor, no me respondió, profesor, ¿por qué es así? ¿Por qué es malo? No, si hay una emergencia, entonces es conveniente escribir al profesor desde tu correo institucional para que el profesor te pueda responder rápidamente. Bien, listo. Eso es en cuanto al correo, en cuanto a la comunicación mediante este foro de novedades y consultas al docente que se encuentra en la parte de presentación. Ahora, si damos un paso más, vamos a la unidad número 1. Ingresamos a la unidad número 1 y aquí hay por lo menos, hay tres actividades que tenemos que desarrollar hasta la semana siguiente, que es el 4 de septiembre. Toma nota, por favor. Yo sé que algunos ya lo saben, pero considero importante tener que reiterarlos. Ahí está tu papelito, ahí tu lapicito. ¿Ok? ¿Listos? Muy bien. Son 3 actividades que tenemos que realizar hasta el día domingo 4 de septiembre. Ya, actividad número 1. Tenemos que revisar un texto, los videos, para tener un poquito más de información. Y la primera participación consiste en intervenir en el foro formativo 1. Estos foros formativos tienen nota individual, ¿ok? De 0 a 20. ¿Cómo hago, profesor, para participar en ese foro y qué tengo que hacer? Muy bien, subes un poquito y ahí se encuentran las instrucciones. Hay una lectura. Esa lectura tiene 76 páginas. Profesor, pero ¿por qué es malo? 76 páginas es demasiado, ¿tengo que leer todo? No necesariamente. Acá se sugiere que revises las páginas 11, 12, aquí está. Revisas esas páginas, son unas chequeadas, son 6 páginas más o menos, ¿ok? Una vez que revisas, te vas a sentir empoderado, vas a tener mayor conocimientos y luego vas a responder esta pregunta. ¿Es suficiente aplicar estrategias cognitivas y metacognitivas para mejorar nuestra comprensión de textos? ¿Qué piensas tú? ¿Ok? Y esa respuesta la colocas en el foro formativo. Haces clic. Y acá dice, escribe tu publicación. ¿Ok? Cuando escribas tu publicación, por favor revisa que tu redacción se entienda. Revísalo 2, 3 veces que tu redacción se entienda. Haz tu mejor esfuerzo, porque esto tiene una nota de 0 a 20. Si es que tu redacción no se entiende, vas a tener baja nota. ¿Ok? Profesor, ¿y qué me da a cambio si es que yo participo? Ok. El sistema de motivación en la evaluación consiste en lo siguiente. Todos aquellos alumnos que tengan 16 o más, automáticamente se hacen acreedor de un punto más en su promedio del producto académico 1. ¿Ok? Repito, todos aquellos alumnos que responden en el foro formativo hasta el 4 de septiembre, y hacen una buena explicación breve, ya pueden ser 4 o 5 líneas, algo corto, quizás 7 líneas, pero lo que importa es la sustancia. No recomiendo que coloques mucho texto bajado de internet. Y por favor, esto es algo que también les pido les pido fervientemente,
Traten de no copiar de internet, ¿no? Porque si copian de internet, el profesor va a descontar puntos. En vez de ponerte +1, te va a poner -1. ¿Ya? Ok, eso es en cuanto a la participación en los foros formativos. Todos aquellos que hagan una buena participación tendrán +1 punto en su producto académico 1. Ok, retrocedemos. Esa sería la primera actividad. La segunda actividad que se tiene que hacer es una autoevaluación, ¿no? Vamos por acá. La autoevaluación número 1 son 10 preguntas para marcar. Ingresamos, ya, vamos a ingresar a la autoevaluación. Pregunta, ¿quieres ver tú qué tipo de preguntas se hacen en la autoevaluación? Vamos a ver, ya, atentos. Ingresamos. Comenzar intento. Ajá. Acá hay preguntas fáciles, son 10 preguntas, cada pregunta vale 2 puntos. Ahí vamos a responder juntos una pregunta, ¿ya? A ver, una pregunta corta, ojalá que encontremos porque están chocolateadas, preguntas un poquito largas. A ver, vamos atentos, por favor, una pregunta. A ver. A ver, ¿qué tipo de párrafo se puede apreciar en el siguiente enunciado? La vacuna Sputnik 5 para contrarrestar el SARS-CoV-2. Ajá. A ver. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Problema, solución. Problema, solución. No es causa-efecto, sino es Causa-efecto. La causa es la vacuna. El efecto es la... ¿qué es el SARS-CoV-2? El SARS-CoV-2 ciertamente es un problema, ¿verdad? Entonces, acá debería ser solución-problema, pero el orden, en este caso, funciona. El orden se puede pasar por alto y esa estructura especifica un problema y la vacuna es la solución. La vacuna es la solución para ese problema. Muy bien. Entonces ya tenemos ahí 2 puntos bien ganados. A veces el orden, disculpa, buenas noches, a veces el orden viene invertido también, varias veces. Exacto. Correcto, así es. Entonces, si el orden viniera invertido, igual el tipo de párrafo es problema-solución. ¿Ok? Muy bien, entonces los invito a que todos estén animados. Son preguntas fáciles, entonces podemos responderlas y ganar, tener una buena nota. Esta autoevaluación también es de carácter individual. Y así como en el foro formativo, aquellos estudiantes que tengan 16 o más en esta parte de la autoevaluación obtienen automáticamente también un punto más, ¿ok? Un punto más directamente para el promedio de tu producto académico 1. Bien, esa sería la segunda actividad y seguramente algunos ya lo están haciendo. Finalmente viene el producto académico. Les explico esto, luego vamos a las preguntas y luego vamos a la teoría, ¿ya? A ver, no publicado por el estudiante, foro formativo, ok. Producto académico. Hacemos clic aquí en el producto académico y ya está publicado para que ustedes lo puedan visualizar. Y lo que aparece es el examen de producto académico. Ok, ingresamos. Yo ya lo descargué, lo tengo aquí aparte. Y el examen del producto académico 1 es el siguiente. Oído a la música. Ingresamos. Acá dice producto académico, evaluación de comprensión de textos. Hacemos clic. Se descarga el producto. Y aquí está ese producto. Ya lo pueden realizar ustedes. ¿Ah? Hay un texto más o menos largo. Ok. Un texto de 2 páginas, 1 página y media, y luego hay preguntas sobre ese texto. La primera parte son preguntas casi literales sobre ese texto. Más abajo es igual, son preguntas literales. ¿Cuál es la finalidad de los 4 principios bioéticos que se indican en el texto? Trata de responder lo más conciso posible. Si es posible una línea, excelente. A menor extensión, mayor nota.
Si tú colocas aquí una extensión así larga que no tiene nada que ver, entonces no se va a considerar el puntaje, ¿ya? Las preguntas son bien directas. Por ejemplo, la primera es, ¿en qué áreas del saber humano se ha desarrollado más la bioética? ¿En qué área? Supongamos que sea el área de la ingeniería. Si así dice el texto, acá colocas simplemente ingeniería, una palabra. Suficiente, te ganas un punto. En cambio, si tú colocas aquí, la bioética es muy importante para la salud de los seres humanos en los últimos años, se ha desarrollado mucho, además con la aparición del COVID es necesario que los científicos estudien más acerca de la bioética y no me dicen la respuesta correcta, yo diré, lo sentimos, 0 de nota, ¿ok? Tienes que ir alegrando. Eso es lo que importa en este tipo de textos, que tú puedas identificar la respuesta correcta. Puede ser una palabra, una frase exacta, ¿ya? Por ejemplo, otra pregunta. ¿Qué evento histórico dio surgimiento a la bioética? En el texto se indica un evento. Entonces coloca directamente cuál fue ese evento. Una línea. Igual, si tú empiezas a hablarme diciendo, desde los orígenes, la bioética tuvo mayor repercusión en la antigua Grecia porque el padre de la filosofía, Aristóteles, 382-322, dio conocimientos importantes para que la bioética después se desarrollara en la edad contemporánea. Todo eso no sirve. ¿Se entiende? Tienes que ir al grano. Por eso se llama comunicación efectiva. Y así, esas preguntas se tienen que responder de la forma más concreta. Y luego hay preguntas que tratan sobre tipos de párrafo. Observa, ¿cierto? Tipos de párrafo. Y justamente eso es lo que a continuación vamos a desarrollar en la parte teórica. ¿Cuáles son los tipos de párrafo? Y la siguiente semana vamos a hablar sobre los temas. ¿Qué es un tema? ¿Qué son subtemas? Hoy día lo que vamos a aprender son tipos de párrafo. Y antes de continuar con esto, quiero mostrarte lo siguiente. ¿Por qué es importante saber cuál es la estructura de los textos expositivos? Mira, te paso un enlace. A ver. Primero te pregunto a ti. A ver, respóndeme en el chat. Tú, honestamente, a ver, en el año, ¿cuántos libros lees al año? O sea, en promedio, ¿cuántos libros tú revisas al año? A ver, ¿qué me dices? 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos libros lees al año? 6 libros, profesor. Cada 2 meses un libro. Yo leo 5 mínimo. Muy bien. ¿Qué dicen los demás? Muchas gracias por participar. De verdad que tus participaciones me... 7-1, profesor. Muy bien. Hay un estudio que se ha hecho a nivel latinoamericano y los resultados arrojan lo siguiente. Te voy a pasar el enlace para que tú mismo lo puedas revisar, ¿ya? Es un organismo internacional denominado Lectopedia. Es una página para poder ver los índices de lectura. Vamos por acá. El índice de lectura. Índices de lectura. Profesor, a pesar que tengo TOC, leo unos 6 libros al año, pero se me hace difícil, así que alterno con audiolibros. Muy bien, excelente. Los audiolibros son, de repente, se están constituyendo en una alternativa para poder aprender. En Spotify hay muchos libros de diferentes temas sobre administración, sobre literatura, sobre derecho. Es muy importante que si pueden ustedes descarguen esa aplicación Spotify, buscan ahí audiolibros y hay audiolibros de diferentes áreas. Bien, en concreto ese informe cuyo link les he alcanzado en estos momentos en el chat
comunica lo siguiente. Observa, para tener un mapeo, aquí está. ¿Cuáles son, qué tanto se lee? A ver, vamos a ver acá. Ahí está. Mira, en Latinoamérica tenemos a Colombia, Chile, Argentina. Estos son los porcentajes de lectores por país. El porcentaje de lectores por país. A ver, en esta parte de abajo. Aquí tenemos que Perú tiene 75%, pero hay otro detalle más. Estos son la cantidad en relación a la población, ¿no? Como hay más gente, hay mayor porcentaje. Pero por aquí tengo, a ver, déjame ver. A ver. Vamos a ingresar a ese enlace que les compartí. A ver, vamos a ir por acá. Es el porcentaje de adultos lectores, ¿ok? Son los porcentajes de adultos lectores en comparación a la extensión geográfica de cada país. Como nuestro país tiene mayor cantidad de personas a comparación de Chile, es que ese porcentaje también se incrementa ligeramente. Y acá, por ejemplo, México, Perú, 74%. O sea, los adultos mayores, los adultos en general tienen un hábito de lectura que es importante reconocer. Pero en general, la cantidad de textos que se lee no llega ni siquiera a 3 libros al año. Y una de las causas por la cual no hay un bagaje amplio de lectura es el desconocimiento de la estructura de los textos. Cuando nosotros conocemos mejor la estructura de los textos, vamos a poder conocer mejor algunas estrategias para comprender el texto mismo. ¿Ok? Repito, si nosotros conociéramos a mayor detalle cómo se estructura un texto, nuestra capacidad lectora desarrollaría otras estrategias para poder entender mejor ese texto. ¿Ok? Es como conocer la estructura de un edificio. Si usted va a un edificio que tiene 8 pisos y sabe cuál es el sótano, cuál es la cochera, dónde sale el ascensor, cuál es tu departamento, cómo se distribuyen las habitaciones, si uno conoce la estructura de ese edificio, entonces va a poder caminar por esos espacios con mayor seguridad y va a poder comprender cómo se estructura y qué información puede encontrar allí, o para qué sirve cada parte, para qué sirve la cochera, para qué sirve el sótano, para qué sirve el ascensor, porque ya conocemos y nos mentalizamos en esa estructura del edificio. Es igual cuando armamos un rompecabezas. Si tú quieres armar un rompecabezas y sabes cuál es la estructura, vas a poder armar esa imagen de una forma más rápida. Eso no ocurre a veces con los textos. Cuando nosotros queremos leer, vamos de frente a las palabras, a los párrafos, y no le damos importancia a la estructura. Lo mismo pasa con un carro. Aquellos de repente que tienen carro en casa, muchos de ustedes de repente tienen una movilidad, y si en algún momento ese carro se desarma o falla algún dispositivo, y ustedes saben de qué función cumple ese dispositivo en la estructura integral de ese carro, de ese móvil o un celular, de igual manera nosotros podemos entender mejor el funcionamiento. Por esa razón que si nosotros conocemos mejor cómo es que se estructura un párrafo o un texto expositivo, vamos a saber y comprender mejor el contenido de ese mismo párrafo. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿qué es un texto expositivo? Un texto expositivo
¿ok? Es un texto que reúne una información. Básicamente, un texto expositivo transmite una información. Ese es el contenido o la definición que podemos dar acerca de un texto expositivo. Es un párrafo o un texto en general en el que podemos encontrar una información de manera ordenada. ¿Ok? No hay otra intención comunicativa. La intención comunicativa simplemente es presentar información sobre una realidad. Puede ser características de un objeto, puede ser de repente la descripción de algo, la clasificación de un estudio, las causas, consecuencias o importancia. Cada vez que nosotros leemos y encontramos características, tipos o un manual, en ese tipo de textos nosotros encontramos una información neutral. Encontramos una información acerca de una realidad específica. ¿De acuerdo? Las novelas, las noticias, los análisis económicos son textos expositivos. Cuando alguno de ustedes, yo sé que muchos trabajan en una municipalidad, así he estado leyendo sus presentaciones, y presentan un acta, esa acta de la reunión presenta una información de manera ordenada y simplemente está reflejando un hecho. Ese es un texto expositivo, aquel en el que se exponen ideas de la realidad de manera ordenada. ¿Ok? Repito la idea entonces de un texto expositivo. Un texto expositivo es aquel que representa información ordenada sobre una realidad específica. Esa realidad puede ser noticias deportivas, noticias políticas, noticias sociales. En un ámbito jurídico puede ser una acta, una resolución. Simplemente se informa de manera ordenada. Profesor, entonces un texto expositivo es igual que un texto informativo. Podemos decir que sí, tienen la misma finalidad de informar ordenadamente un hecho. Ese hecho pueden ser definiciones, características, tipo, descripciones, etc. ¿Ok? Muy bien, ahora vamos a hacer un alto acá. Ya vamos a hacer un alto y vamos luego a la parte final, que son los tipos de párrafos. A ver, textos expositivos, ya sabemos qué es un texto expositivo. Me gustaría que ustedes en el chat me ayuden a colocar algunos ejemplos. Aquí hay 3 ejemplos. Habilidades del terapeuta de niños y adolescentes. Se presentan las habilidades de un terapeuta de niños. En el otro caso se menciona, es cierto que el amor lo cambia todo. O sea, se exponen razones. O se puede exponer también una ficción. Esos son los textos expositivos. ¿Está bien? Y todo texto expositivo siempre presenta un ordenamiento en la estructura de las ideas. Tenemos por este lado, por ejemplo, un título, estrategias durante la lectura, y dentro de estrategias durante la lectura se presenta algunos subtemas, ¿no? Algunos subtemas. Entonces, eso será la estructura o el funcionamiento de un texto expositivo. ¿Alguien se anima a ponernos en el chat cuáles podrían ser otros ejemplos de textos expositivos? Un libro de centro. ¿Cómo es eso? ¿Del centro qué? Así se llama el libro del centro de la política. ¿De qué centro? Una reseña biográfica, excelente. Sería un excelente ejemplo de un texto expositivo en el cual se exponen los datos acerca de la vida de un personaje.
Hemos dicho que puede ser un acta, una resolución, puede ser también cuando leemos las consecuencias de un virus, se enumeran consecuencias de forma detallada, consecuencia 1, consecuencia 2, consecuencia 3. ¿Ok? Cuando de repente la Odisea, cualquier obra literaria, fundamentalmente también es resulta ser un texto expositivo. Los libros de matemática y ingeniería, en donde se exponen procedimientos ordenados, están exponiendo ideas. También son textos expositivos. ¿De acuerdo? La pregunta es aquí, profesor, entonces, ¿todos los textos son expositivos? No. Cuando ustedes pasen a comunicación y argumentación, que es el siguiente curso, el profesor también lo dicta, en ese curso se revisan textos argumentativos, que es la otra gran familia de estos textos. ¿Ya? Ahí voy a dejar acá un momento de presentar para verlos mejor. En general, entonces, en el mundo académico se presentan dos grandes tipos de textos. Por un lado, tenemos los textos expositivos, aquellos textos que simplemente informan hechos de la realidad de manera ordenada, y tenemos la otra gran familia que serían los textos argumentativos. Los textos argumentativos tienen la función de convencer al lector sobre un hecho polémico. Los alegatos de un abogado no son expositivos, son más de naturaleza argumentativa. Los abogados, los fiscales, ellos desarrollan más habilidades para convencer, y esos textos que tienen la función comunicativa de convencer son textos argumentativos. En cambio, los textos que tienen la función comunicativa de informar o exponer o presentar son textos expositivos. Ahí están las dos grandes familias. En el caso de los periódicos, lo que ocurre es que un periódico tiene varias secciones. Incluso, por ejemplo, la sección editorial, en donde el responsable de la línea editorial presenta sus ideas. Esa parte de la editorial sería más bien un texto argumentativo, porque emiten una opinión y tratan de persuadir al lector acerca de su manera de pensar. Esa parte sería argumentativa. Pero si vamos a la sección de policiales y dicen ahí, no sé, narran una balacera en la ciudad de Trujillo, cómo ocurrieron los hechos paso a paso, esa parte sería un texto expositivo. En consecuencia, podemos afirmar que en los periódicos hay varios tipos de textos, textos pequeños, y en esos textos podemos nosotros encontrar algunos que son argumentativos y otros que son expositivos. En este curso nosotros nos vamos a concentrar en los textos expositivos únicamente, ¿ok? Una tesis, también hay que recordar que una tesis tiene 4 partes, ¿no? Tiene la parte del planteamiento del problema, el marco teórico, el marco metodológico y los hallazgos. Pero en los hallazgos es donde se demuestra una hipótesis. Se trata de demostrar a qué conclusión has llegado. Podemos decir que los primeros 3 capítulos son expositivos y el capítulo que intenta demostrar una hipótesis sería argumentativo. Ah, profesor, entonces en un texto podemos congeniar lo expositivo con lo argumentativo. Exacto. Y para que ustedes puedan manejar en su vida profesional, puedan saber cuándo es un texto expositivo y cuándo es un texto argumentativo, primero que se necesita saber la teoría, ¿ok? Y en un momento vamos a revisar los pasos. Profesor, la Biblia sería igual, tiene de los dos, ¿no? Si es que ustedes se dan cuenta, la clave está en lo siguiente. Si ustedes se dan cuenta que un texto los quiere convencer de algo, ¿qué sería? A ver, chicos, en el chat, los que han estado atentos, los 3 primeros. Si ustedes se dan cuenta que un texto o un discurso en general
los quiere convencer de algo, sería argumentativo. Entonces, si tú sientes que alguien te quiere convencer, así sutilmente, invisiblemente, sería argumentativo, ¿ok? En cambio, si tú sientes que un texto simplemente comunica, entonces sería un texto expositivo. Se exponen ideas. Eso es, esas serían las dos grandes familias, ¿ok? Chicos, ahora vamos a hacer un pequeño alto, ¿ya? Luego continuamos con la teoría. ¿Todo quedó claro, Carlos? Excelente, muy bien, esa es la actitud. Ahora es el momento de elegir a una persona que es clave para mantener la comunicación entre profesor y ustedes. ¿Nos referimos a quién? ¿A quién nos referimos? Delegado. Al delegado de la sección, exacto. Muy bien, entonces vamos a elegir a dos candidatos, delegado, comunicación efectiva. Comunicación efectiva. A ver, chicos, ¿quiénes se postulan como delegado? Levanten la mano o me dicen en el chat, yo, profesor. Necesitamos por lo menos dos candidatos. Rápidamente, chicos, a ver, para salir temprano hoy día. A ver, Gerardo, Milagros, Ronnie, dos candidatos, puede ser varón, mujer. Hacemos un sondeo y tenemos delegado. Para que hagan el grupo de WhatsApp también. A ver. Creo que tengo que usar mis estrategias argumentativas. Ok, muy bien. Jóvenes, aquellos estudiantes que se postulen como delegado van a tener un punto más en actitud. Ajá. Entonces, cuando yo trato de usar estrategias argumentativas para convencerlos, ¿se dan cuenta? Cuando yo simplemente informo, vamos a elegir delegado. Nadie quiere, ¿no? Pero si yo de repente ofrezco algo para convencerlos, entonces ya estoy pasando al lado argumentativo. ¿Ok? Bien, vamos a dos candidatos, ¿ya? Ya, primero, Osler Tonki. Osler Tonki sería el primer candidato, uno, y el segundo candidato sería Silvia. Aquí proponen a Silvia Osler. Preguntamos a Silvia, Silvia, ¿está usted dispuesta a aceptar el gran reto de su vida en ser candidata para delegada? Silvia Vega, Silvia Osler. A ver, Silvia, ¿hay una Silvia por aquí? Vamos, chicos, colaboren por favor con el tiempo, que el tiempo pasa y ese no se detiene. Dice, está bien, dice Silvia. Ok, perfecto. Silvia Vega. Excelente. 1, 2. Voy a generar el sondeo y mientras tanto pido a Osler Tonki y a Silvia Vega que vayan preparando una pequeña presentación, ¿ya? O sea, para que sus compañeros voten por ustedes, ¿ya? Vayan pensando de qué manera nos convencen. De repente pueden ser expositivos o de repente argumentativos, etc. ¿Ya? Me dan un segundo, voy a crear acá el Mentimeter. Luego continuamos con la parte teórica, ¿ya? A ver, delegado o delegada. Vamos a ver mi presentation. Delegada. Número 1, tenemos, por favor, tengan lista su cámara, ¿ok? Sería ideal para conocerlos. Número 2 sería Silvia Vega. Silvia Vega. Carambolas. Muy bien. Osler Tonki, Silvia Vega. Listos. En un momento les paso el enlace. Bien.
A ver, empezamos en este orden, primero vamos a escuchar a Osler Tonki. Osler, por favor, tienes unos segundos para que te presentes a tus compañeros. Te escuchamos, Osler. Buenas noches, profesor y compañeros. Yo me propuse, si bien es cierto, por la motivación que el profesor nos ha dado, ya que nadie quería al momento de que solo esté informando, pero no era mi intención solamente por lo que el profesor había motivado, ¿no? Sino sí tengo una seria intención de ser delegado, ya que dispongo del tiempo pertinente para esa actividad y de todo corazón lo realizaría. Gracias. Ajá, muy bien, hemos escuchado atentamente a Oscar Tonki. Ahora, con la misma atención, vamos a escuchar a Silvia Vega. Silvia, adelante. Sí, buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Bueno, la verdad que me alegra que mis compañeras me elijan. Normalmente para mí es una alegría apoyar al grupo, ¿no? Y bueno, trabajaría apoyándole a todos, bueno, informándole todo, todo lo que usted, bueno, ¿no? En la comunicación que tendría con usted, les informaría a ellos todo. Y bueno, dar lo mejor de mí. Eso sería. Muchas gracias. Entonces, ahora, la verdad que yo he quedado sumamente confundido. No sé por quién votar. Los dos me han convencido. Osler y Silvia. Veo que hay una predisposición enorme para ser delegado. Pero ahora es de responsabilidad de ustedes, jóvenes. Por favor, me ayudan rápidamente. Perdón, parece que no me han escuchado. Y yo quedé convencido con ambos, pero ahora tienen que elegir por uno de ellos en ese enlace que les acabo de enviar. ¿Ok? A ver. Listo. Ajá. Parece que está funcionando ahí digamos, el ejército de campaña. Se escucha incluso las avellanas, ¿no? Las cornetas. A ver, chicos, voten por favor en ese enlace, ¿ya? A ver, un par de minutos. Vamos a ver quién es el delegado en nuestra sección. Hasta el momento va en empate. Creo que nos vamos a segunda vuelta. 15-15. Ajá. Vamos, chicos. Todavía falta que voten algunos. Y hay un margen importante. Estamos a punto de cerrar la votación. ¿Alguien más se anima a votar, jóvenes? De esta manera yo también me doy cuenta de quiénes están participando y quiénes no. A ver. 10 últimos segundos. 9, 8, 7. Ok, listo. 5, 4, 3, 2. Ok. Vamos a ver entonces los resultados. Vamos a ir por acá. Compartimos pantalla. A ver. Arriba Silvia, arriba Osler, pero los resultados son únicos. A ver. Dime, Carlos. Profesor, buenas noches. Discúlpeme, usted o de repente o el delegado a continuación que podría crear un grupo de WhatsApp más o menos para estar informados. Claro, sí, esa es la idea del que salga como candidato. Él va a enviarnos el enlace de WhatsApp por aquí, por el chat, ¿ya? Justamente por eso Okay. estamos aquí creándolo. Listo. Perfecto. Profesor, discúlpeme. Sí. ¿A partir de qué unidad vamos a empezar el trabajo grupal o siempre va a ser individual? Ya, a partir de la unidad 3. Bien. Siendo exactamente las 8:25,
en primer lugar, Osler Tonki con 28 votos y en segundo lugar, Silvia Vega. Muy bien, entonces parece que ya tenemos delegado, pero antes que quede registrado, para que quede registrado en el sistema, el protocolo de elección de delegado indica que aquel que salga elegido también tiene que hacer una juramentación. Así que, Osler Tonki, invitamos a que esté atento para realizar la juramentación en el protocolo. ¿Listo, Osler Tonki? Procedemos entonces. Ciudadano Osler Tonki, ¿jura usted por los santos evangelios y la confianza de sus compañeros desempeñar leal y fielmente el cargo de delegado en el curso? Sí, juro, profesor Si así y lo hicieres, compañeros. que los santos evangelios, sus compañeros de profesor, os lo premien. En caso contrario, os lo demanden. Regístrese, comuníquese y publíquese. Listo. Excelente. Ahora sí, oficialmente tenemos delegado. Por favor, ¿podrías enviarnos, Osler, el enlace del grupo de WhatsApp para que tus compañeros rápidamente se integren? Sí, profesor, en un momento. Muy bien. Mientras Osler va creando este enlace, queremos hacerle un pedido también a Silvia Vega. Silvia, como tú has podido verificar, las elecciones se han realizado de forma transparente y de forma justa. Entonces, le solicitamos que por favor no se acerque a las oficinas de Washington en la OEA para impugnar estas elecciones. ¿Estamos de acuerdo, Silvia? Sí, profesor, voy a hacer una impugnación. Okay. Ha sido transparente la votación. Listo, jóvenes. Entonces, en unos segundos, su compañero Osler Tonki, pásame tu correo también, por favor, Osler, para registrarlo acá, ¿sí? El correo de la universidad. Bueno, chicos, todos están felices. Excelente, muy bien. A ver, Osler, nos envías y terminamos con la parte teórica, ¿ok? Vamos Sí, a... profesor, estoy creando el grupo y voy a escribir mi correo también. Ya, listo. Vamos a ver. Quiero registrar el correo de su compañero Osler Tonki Torres. Gracias. A ver. Dame un segundo. Comunicación efectiva. Ahí está el correo. Y también les paso, yo sé que ustedes tienen mi correo, pero igual se los alcanzo, ¿ya? Él es Tolentino. ¿Es así? A ver, dame un segundo. A ver, con tantos correos. L Tolentino Continental. Ok, es L Tolentino @ continental. Ok. Les pediría que siempre cualquier duda que tengan las procesen a través del delegado. El delegado puede juntar 2, 3 dudas en conjunto y luego me las puede enviar. Y yo le respondo así en bloque para que las replique en el grupo de WhatsApp. Y así todos, para que no repitan las mismas interrogantes a veces que puede desgastar el tiempo. Y además tienen el foro de consultas y novedades al docente en la parte de presentación del aula virtual. ¿Ok? Ahí uno pregunta, el profesor responde y todos ven las respuestas. Bien. Listos. Continuamos entonces con la parte teórica. Carlos, ¿tienes la mano arriba? Tal vez tienes alguna pregunta. Hola, Carlos. Carlos Jorge Rojas. No hay preguntas. Listo. A ver, Osler, no te olvides de mandarnos el enlace para que tus compañeros se puedan integrar y estén atentos al curso. Ahí está el enlace. Jóvenes, por favor, ingresen al enlace y únanse. Haces clic y luego le das unirte, ¿no? Desde el celular. ¿Ya? Bien. Ok, gracias, Osler. Muy bien, chicos. Vamos a pasar ahora. Recuerda que el trabajo, el producto académico 1, tiene una parte en la cual se les pregunta sobre la estructura
sobre la estructura de los párrafos. ¿No? Hay una parte, a ver, vamos a ver si son preguntas. Aquí está, tipos de párrafos. Los tipos de párrafos. Y vamos a centrarnos entonces en estos minutos en estudiar rápidamente cuáles son esos tipos de párrafos. ¿Ya? Por si acaso, también estas diapositivas están en el aula virtual. Seguramente algunos ya se han dado cuenta. Están en la parte de, vamos a señalar la ruta. Acá donde dice presentación, ¿ok? Debajo de presentación, donde dice videoclases y tutoría, haces clic acá, videoclases y tutoría, desciendes hasta la parte de materiales. Y en esta parte de materiales, cada semana voy a ir subiendo algunos PDFs y también las diapositivas. ¿Listos? Ahí están los materiales. Ok, ahora presta mucha atención para revisar los tipos de párrafos expositivos. Aquí estamos. Aquí está. A ver, el texto expositivo, el primer tipo es el párrafo enumerativo. ¿Ok? En un párrafo enumerativo se usa para enumerar, ¿no? Para enumerar algunas situaciones. Hay diferentes tipos de párrafos enumerativos. El primero es definición, el segundo es secuencial, párrafo enumerativo secuencial. Voy a explicar cada uno de ellos. Primero quiero presentarlos. El otro es el párrafo enumerativo funcional y luego el párrafo enumerativo tipológico. ¿Ok? Hay 4 tipos de párrafos enumerativos. Pero primero es importante explicar qué es un párrafo enumerativo. Bien, en términos sencillos, un párrafo enumerativo es aquel en el que las ideas se enumeran secuencialmente. ¿Ok? Repito, un párrafo enumerativo es aquel párrafo en donde las ideas se van a enumerar, se van a presentar de forma secuencial. Por eso se llama párrafo enumerativo. Las ideas se concatenan. 1, 2, 3, 4. El primer párrafo es el de definición. Cuando nosotros queremos definir un término nuevo, explicar a alguien un término nuevo, por ejemplo, procrastinación, por ejemplo, asertividad, por ejemplo, resiliencia, cada vez que nosotros, o bioética, cada vez que nosotros quisiéramos explicar con claridad qué es un término, entonces se ofrecen diferentes alternativas en la definición, como en este caso. Se quiere enumerar el término dice el término ambigüedad se origina de raíces latinas formadas por am, que significa por un lado y por otro, por los dos lados, más la raíz agere, que quiere decir actuar, llevar adelante. Entonces, hacia el primer punto seguido, se está señalando la etimología del término. Luego, se está señalando a qué hace referencia la ambigüedad. Hace referencia a una situación en la que información tratada podría ser interpretada o entendida de diferentes maneras, pero se sigue hablando del término ambigüedad. Y más abajo se presenta, dice, cuando una oración o palabra puede aludir a distintos significados o interpretaciones. También esta palabra es sinónimo de incertidumbre, duda o vacilación. Todas las oraciones que se presentan en ese párrafo apuntan a comprender un término. Cuando las ideas se presentan para tratar de explicar bien un término, se conoce como párrafo de definición. ¿Está claro? Esto se usa sobre todo en algunos términos que no son muy comunes, o que son comunes pero hay mucha discrepancia. Se puede explicar también el término democracia, asamblea constituyente, bioética, y se explica paso a paso qué es lo que se entiende por ese término.
Ahí se denomina párrafo de definición. Vamos a ir ahora al siguiente párrafo, secuencial. El párrafo enumerativo secuencial se usa para explicar un proceso, ¿no? ¿Qué se hace en primer lugar? ¿Qué se hace en segundo lugar? ¿En tercer lugar? ¿En cuarto lugar? Cada hecho sucede necesariamente a continuación de otro. Cuando nosotros queremos explicar algo en nuestro trabajo, de repente queremos explicar cómo ocurrió, queremos establecer un memorial, de repente queremos hacer un resumen de algo, o en la comisaría, los que son policías, quieren de repente establecer cómo han ocurrido los hechos de un atentado. En ese caso se usan los párrafos secuenciales, párrafos enumerativos secuenciales. Eso es muy importante porque si ustedes leen los atestados policiales, a veces son muy desordenados. Ahora que tú ya conoces que existe un párrafo enumerativo secuencial, en el que se usan conectores de orden. En primer lugar, ocurrió esto. Después ocurrió el hecho B. Luego ocurrió el hecho C y después ocurrió el hecho final. De esa manera las ideas se ordenan de una manera más, se ordenan de una forma más organizada, se presenta de una manera mucho más clara. ¿De acuerdo? Muy bien, ese sería el segundo tipo, para explicar un proceso. Un hecho, un acontecimiento, un fenómeno, una huelga, una reunión, párrafos secuenciales. Siguiente. El párrafo funcional, párrafo enumerativo funcional. Cuando nosotros queremos explicar las funciones de un cargo, sobre todo, ¿cuál es la función de un ministro? ¿Cuáles son las funciones del delegado? ¿Cuáles son las funciones de los estudiantes responsables? ¿Cuáles son las funciones de la SUNEDU? Siempre en nuestra sociedad las personas o las instituciones cumplen funciones. ¿Cuál es la función de un padre responsable? ¿Cuál es la función de un novio detallista? Entonces, cada vez que nosotros queremos establecer funciones, también se presentan de manera ordenada. En el ejemplo se presentan las funciones del lenguaje. La función expresiva y se explica la función expresiva. La función informativa y se explica la función informativa. La función persuasiva y también luego se explica. Pero todas esas funciones obedecen a las funciones del lenguaje mismo. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes quieren explicar cuáles son las funciones de un cargo o las funciones de una autoridad o las funciones de cualquier institución en la sociedad, las funciones de la Iglesia Católica, las funciones de la comisaría, las funciones de tu jefe, las funciones tuyas como empleado o estudiante, en este caso estamos utilizando párrafos enumerativos funcionales para explicar funciones. ¿Ok? Muy bien. Dentro del párrafo enumerativo también podemos encontrar los párrafos enumerativos tipológicos. Es muy sencillo, como su nombre lo indica, ocurren a veces ocasiones en que nosotros queremos establecer tipos. ¿Ok? Queremos explicar tipos de artefactos. E incluso en los grifos hay tipos de combustible, ¿cierto? Combustible de gasolina de 99, de 98, de 97. Estoy exagerando, pero hay tipos. También hay tipos de, a ver, podemos hablar acerca de tipos de personalidad. ¿Ok? Esa es la personalidad más sanguínea, la personalidad de repente flemática. Existen diferentes tipos en los conceptos que nosotros quisiéramos abordar. ¿De acuerdo? Lo mismo ocurre con las corrientes filosóficas, ¿no? También podemos establecer tipos de corrientes filosóficas. La corriente existencialista, la corriente de repente analítica, la corriente presocrática, etc. Entonces, los párrafos expositivos tipológicos se usan para explicar tipos de alguna categoría. Bien, listo. Esas son las 4 opciones en los párrafos expositivos. En el producto académico 1, cuando ustedes lean ese texto,
si ahí de repente se enumera principios de la bioética, será párrafo enumerativo. Pero ¿qué tipo será? ¿Funcional? ¿Será tipológico? ¿Será secuencial? Tenemos que entender bien esa parte. Hay una pregunta. Adelante, por favor. Profesor, buenas noches con todos. Solamente quería, si por favor podía repetir lo de párrafo enumerativo por definición, porque no me Ya, quedó claro, por favor. claro. Primero tenemos que tener en cuenta que este tipo de párrafo se usa cuando queremos definir un término extraño. Si nosotros quisiéramos definir, por ejemplo, COVID, ya es un término más o menos familiar. Si quisiéramos definir familia, ya todos sabemos que es una familia. Se usa más en aquellos conceptos que no son muy comunes. Por ejemplo, resiliencia, de repente asertividad. Entonces, se establecen algunos criterios. Primero se explica la etimología de la palabra, de dónde surge, cuál es la etimología de la palabra resiliencia. Después, eso sería la primera oración hasta el primer punto, ¿no? ¿Cuál es el origen de la palabra? Después, se puede señalar cuál sería la primera, a ver, ¿a qué hace referencia? ¿No? ¿A qué nos referimos con esa palabra? Resiliencia es la capacidad de sobreponerse ante cualquier golpe o dificultad, siempre salir airosos o coger lo mejor de ellos para poder reponernos y tomar fuerzas. Ya, perfecto. Ya, hasta allí sería una referencia, ¿no? Pero de repente queremos explicar ese mismo término resiliencia de otra manera. También, en otras palabras, podemos explicar así. En otras palabras, la capacidad para convertir una situación desfavorable en una situación favorable. Ok, entonces cada idea se usa para explicar un término. Cuando se usa cada idea siempre explicando un término, se llama párrafo enumerativo por definición. Gracias, profe, ahora sí me quedó claro, gracias. Perfecto, muy bien. Ahora estamos terminando, jóvenes. Nos falta, a ver, no queremos pasarnos de la hora. Ok, tenemos tiempo necesario. Vamos ahora al párrafo 2, ¿ya? Al siguiente tipo de párrafo denominado párrafo de causa-efecto. En este tipo de párrafos se usan cuando nosotros queremos explicar una causa, ¿ok? Una posible causa, y señalar un conjunto de efectos. En el ejemplo se presenta cuáles son las, ¿por qué se congela, por qué se congela el agua? Normalmente un párrafo de causa-efecto arranca con una pregunta. Y la pregunta viene por el lado de identificar esas posibles causas y después qué cosa origina o cuáles podrían ser esos efectos. Un ejemplo que nos sirve, que nos puede servir para entender mejor este tipo de párrafo es el siguiente. ¿Cuál sería la causa y los efectos de cambiar la Constitución? Entonces, la causa es el descontento de la población en el interior del país, sobre todo. Esa es la causa. ¿Y cuáles serían los efectos? El desequilibrio económico o macroeconómico, de repente también la incertidumbre sociopolítica. Tenemos por un lado un tema, el tema es el cambio de constitución, pero ese cambio de constitución tiene causas, ¿ok? Las causas de querer cambiarla, pero al mismo tiempo, si es que se cambia, también genera efectos. ¿Ok? Muy bien, pregunta, adelante por favor. Profesor, aquí en este párrafo causa-efecto siempre hay una explicación, un porqué, ¿no? Algo así. Sí, por eso hay un porqué y hay una consecuencia, ¿no? Eso sería un párrafo completo de causa-efecto. En este ejemplo se rastrea básicamente por qué
es que el agua se congela. Hay 3 razones, ¿no? Entonces, el agua contiene una mayor cantidad de aire en la que permanece estancada, o sea, esa es una razón por la cual se congela. Además, la velocidad que el agua alcanza en su recorrido tiende a romper los cristales de hielo. Conviene recordar que el agua fluye debido a su energía generalmente causada por la fuerza. Cuanto más fuerte sea este movimiento, mayor será la temperatura del agua. En este párrafo, básicamente, se está centrando en las razones, ¿no? En las razones, no tanto en los efectos. Pero un párrafo completo también explicaría aquí en la parte final cuáles serían esos efectos de que el agua se congela. De repente, un efecto sería que es muy helado, ¿cierto? Y que puede de repente dañar la salud si es que nos acercamos al agua helada, ¿ok? Pero el ejemplo que les ponía del cambio de constitución es un ejemplo más gráfico porque se puede explicar cuáles son las causas y cuáles serán las consecuencias del calentamiento global. Igual, ¿cuáles son las causas del calentamiento global y cuáles podrían ser los efectos? Entonces, cuando en el párrafo se visualiza qué ocurre antes y qué ocurre después, estamos en un párrafo de causa-efecto, ¿ok? Cronológico, un antes y un después. ¿Se entiende este párrafo de causa-efecto? Me dices en el chat. A ver. Sí. Está claro, ¿cierto? Sí se entiende, perfecto. Vamos ahora a... Sí, Vanessa, ¿tienes una pregunta? Profesor, buenas noches. No, puse en el chat que sí lo entendí. Sí, profesor, le puse. Ah, ya, genial, ok. Ahora, cuando nosotros queremos exponer ideas, a veces, como decíamos en el primer caso, exponemos ideas para explicar un orden, ¿cierto? Hay un orden de definición, podemos usar nuestras ideas para expresar tipos, podemos usar nuestras ideas para indicar características, podemos usar nuestras ideas para explicar de repente causas y efectos, pero también podemos usar nuestras ideas para comparar. Cuando comparamos, también estamos usando textos expositivos. Y en esa comparación se usan otros tipos de conectores. La estructura es la siguiente. Primero, en negrita, se suele colocar la idea principal, que es aquello que se quiere comparar. Tú puedes comparar marcas de autos, marcas de celulares, marcas de tiendas virtuales, puedes comparar incluso con tu casero, ¿no? Los caseros que llevan de repente, no sé, algún producto de consumo. Se puede comparar infinidad de cosas. Profesor, ¿puedo comparar mi pareja actual con mi ex? Bueno, ya queda en la imaginación de cada uno, pero creo que siempre nosotros estamos comparando. Y cuando comparamos, se usan este tipo de conectores, la parte que está de rojo. Se usa, primero se presenta en la parte inicial cuáles son los elementos, personajes, asuntos que se quieren comparar. En el ejemplo se está comparando a Sócrates con los sofistas, ¿no? Es común el amor por la palabra y la habilidad en la discusión, sin embargo hay diferencias entre ellos. Y cuando se plantea esa primera oración en la que se indica que hay diferencias entre A y B, ok, ahora hay que señalar cada una de las diferencias. ¿No? En el primer caso, Sócrates es el maestro que se propone ayudar al discípulo a conocerse a sí mismo, mientras que los sofistas se proponen como finalidad el enseñar a hablar bien sobre no importa qué tema. Entonces ya hay una diferencia sustancial en la primera oración. Es que un filósofo como Sócrates deseaba que los ciudadanos atenienses se hicieran preguntas relevantes. En cambio, los sofistas hablaban sobre cualquier tema, temas materiales, temas comunes. Otra comparación, arranca aquí, el diálogo socrático y el diálogo de los sofistas. El diálogo socrático estimulaba la verdad, mientras que los sofistas incluso podrían usar habilidades retóricas para mentir. Acá no se dice, pero se sobreentiende. Y luego en la última oración se presenta cuál es el comportamiento
ético tanto para Sócrates como para los sofistas. Entonces, en este párrafo comparativo se está comparando a dos personajes de la filosofía occidental clásica. Por un lado, Sócrates y por otro lado, los sofistas. A ver, antes de continuar, ¿qué más podemos comparar nosotros en nuestra vida académica? De acuerdo a tu carrera, puedes comparar de repente corrientes psicológicas. ¿Qué se te ocurre comparar? A ver, quiero 3 participaciones en el chat. Los 3 que están más atentos, ¿quiénes son? ¿Qué se puede comparar? Con lo que se te ocurra. A ver, democracia y dictadura, ¿no? También son formas de gobierno que se podrían comparar. A ver, ¿qué más se puede comparar? A ver, mientras vas pensando, me escribes en el chat, ¿ok? Tipos de liderazgo, exacto. Hay un liderazgo democrático, hay un liderazgo carismático. También se pueden comparar esos enfoques de liderazgo. La evolución, las teorías de evolución del hombre, la teoría naturalista y la teoría creacionista. Entonces podemos presentar ahí ambas teorías y se compara cuál es el fundamento epistemológico de la primera y cuál es el sustento epistemológico de la segunda. Y vamos contraponiendo ideas. Cada vez que se contraponen ideas, entonces nosotros estamos en este párrafo de tipo comparativo. Y el último tipo de este párrafo es el de problema-solución. Aquí tenemos en la primera oración que está en negrita, que es la idea principal. Siempre cuando ustedes redacten párrafos, procuren hacer párrafos de este tipo. Hagan una primera idea, la primera idea sería la idea principal en la que se presenta el tema y luego se desarrolla esa idea. En este párrafo, como tú puedes apreciar, se presenta, se expone la rabia y luego cómo se encontró la solución para la rabia, ¿no? Dice, la rabia es una infección viral que se propaga por la saliva infectada de un animal a otro. Se presenta el problema de la rabia. Luego se describe en esta parte un poco cómo empezó a viralizarse esa enfermedad, ¿no? Se presenta principalmente por la mordida de animales, se describen unas características. Pero frente a ese problema de la rabia, luego se presenta la solución. ¿Quién fue el primer científico que propuso una solución contra la rabia? En este caso se señala que fue Louis Pasteur, que descubrió que matando al virus infectado al cuerpo, este podía producir inmunidad, ¿no? O sea, se mata el virus, lo que se ha hecho con la COVID, ¿cierto? Porque la vacuna contra la COVID es el mismo virus, pero es un virus, así entre comillas, muerto. Ese virus mismo se inserta en el cuerpo humano para que el cuerpo produzca anticuerpos. Y cuando viene el virus verdadero, ya el cuerpo está preparado. Bien, este párrafo es el cuarto tipo de párrafo en el que se presenta esa estructura de un problema y luego frente a ese problema se presenta una alternativa de solución. ¿Ok? Listo, jóvenes. Ahora sí, sus preguntas, por favor. Tenemos algunas preguntas. ¿Alguna pregunta que tengan sobre los tipos de párrafo que hemos estudiado? Si está todo claro, me dices en el chat. Todo claro, profesor. Empezamos con una pregunta de Rubén Arturo. Adelante, Rubén. Tu audio, Rubén, no se te escucha. Sí, podría volver a explicar el segundo tipo de párrafo. ¿El segundo tipo de párrafo causa-efecto? No, lo anterior. Casi al principio está. Al principio, a ver, vamos a retroceder. Tú me dices, bajamos. Habíamos explicado el párrafo de definición. ¿Puede ser ese? Ese Ya, ok, muy bien. Entonces, en términos fáciles, vamos a explicarlo del siguiente modo.
Cuando nosotros interactuamos en nuestra vida profesional, en el área en el que tú te encuentres, suponiendo que vamos a interactuar en el área de la ingeniería, ¿ok? Entonces, en esta área de la ingeniería, en ocasiones puede surgir la necesidad que un colega explique un término a sus compañeros. Supongamos que sea la palabra hidráulica. ¿Qué es la hidráulica? Entonces, sus compañeros de repente no conocen el término y usted tiene que explicar hacer referencia al término de hidráulica de diferentes maneras. Primero, cuál es la etimología de la palabra, cuáles son las raíces de donde proviene la palabra, y después a qué hace referencia la hidráulica, ¿no? Una oración de a qué hace la referencia la hidráulica. Después puedes explicar en qué terreno se aplica la hidráulica, ¿no? Después puedes explicar, por ejemplo, cuál es la importancia de la hidráulica. Todas esas ideas se usan para comprender mejor un término. Esa es una posibilidad. De repente en el área de psicología queremos entender qué es la personalidad. Entonces, igual, definición de personalidad. Primero vamos a la etimología, cuál es el origen de la palabra personalidad, y después podemos proponer diferentes teorías, diferentes autores que hablan sobre la personalidad. Podemos decir, para Freud, ¿qué es la personalidad? No, es una dimensión que está conformada por un yo, un super yo y un ello. Para Jacques Lacan, que es otro psicoanalista francés, ¿qué es la personalidad para Jacques Lacan? Es un constructo imaginario que está dividido en lo real, lo simbólico, y lo simbólico, lo real y lo imaginario. Entonces vamos aprovechando otras miradas de diferentes autores, pero todas esas miradas apuntan a entender mejor un término o un concepto. Cuando se construye ese párrafo, así que en el que todas las ideas apuntan a entender mejor un término, un concepto, una categoría, estamos usando los párrafos por definición. Muy bien. Entonces, ¿quedó claro, Rubén? Excelente. Dice Soler, compañero, mi número es tal. Perfecto, chicos. Ok. La siguiente clase vamos a ahondar un poco más ya en la estructura temática, qué es un tema, qué es un subtema, y con esas ideas que revisemos la siguiente clase va a quedar mucho más claro, o sea, las herramientas para que ustedes puedan responder con éxito el producto académico 1, que es de carácter individual. El producto académico 2 también será individual. A partir del 3, el 3 y el 4 va a ser grupal. ¿Ok? Bien, jóvenes, entonces eso sería todo de mi parte el día de hoy. No sé si alguien quiere tomar una pregunta final para compartir. Hola, España, ¿qué tal? Te escuchamos. Sí, profe, justo cuando estaba usted enseñando sobre la unidad y el producto académico, decía que la fecha para presentar es el día 4. Entonces, para el otro domingo tenemos que presentar ya el producto académico. Así es España. Pero acá hay un detalle. Nosotros tenemos clase el sábado, ¿cierto? Sí. Tenemos clase el sábado. En realidad ya ustedes pueden ir leyendo todo el texto, y lo que pueden hacer ustedes por el momento es responder toda la primera parte, ¿no? Porque son preguntas de comprensión lectora. Respondemos después. Solamente faltaría hablar sobre el tema. Bueno, podemos aprovechar estos 2-3 minutos finales para hablar un poco sobre el tema. Ya, a ver. Todo texto presenta, a ver, en todo texto expositivo, al comienzo se puede presentar un marco, a ver, por ejemplo, acá dice, ¿qué tipo de marco se evidencia en la introducción? En la introducción de un texto expositivo, a ver, vamos a verlo por este lado.
para que quede muchísimo más claro. A ver, acá. Ok, aquí está. Ok. Los textos expositivos completos, que son un conjunto de párrafos, presentan esta estructura, ¿no? Una introducción, luego es el desarrollo y termina con una conclusión. ¿Ok? Esa sería la estructura de un texto expositivo. En la introducción se puede presentar hasta 3 elementos, ¿ok? 3 marcos introductorios, o sea, 3 estrategias para llamar la atención del lector. Esas estrategias para llamar la atención del lector en la introducción son las siguientes. Toma nota si gustas, ¿ok? Para que en el producto académico uno se pregunta cuál es el marco en la introducción, ¿cierto? Entonces hay 3 posibilidades. Uno es el uso de la anécdota, ¿no? Entonces, al comenzar el texto expositivo, se comenta una anécdota de algún personaje reconocido. ¿Ok? El uso de la anécdota. ¿Qué le ocurrió a tal científico cuando estuvo investigando sobre un producto, por ejemplo? Entonces, el marco introductorio número 1 puede funcionar como una anécdota relevante. ¿Ok? Número 1. La otra posibilidad es que se usen datos estadísticos importantes, ¿no? Entonces, en la introducción también se puede utilizar datos estadísticos, porcentajes que llaman la atención del lector. Esa sería la otra posibilidad, el uso de datos estadísticos importantes. ¿Ok? Van 2 ahí. Y la última es en el marco, en la introducción también se puede utilizar algunas citas de autores reconocidos. El uso de citas. ¿Ok? Entonces, esas 3 posibilidades pueden funcionar para llamar la atención en la introducción. Repito entonces, primero, ¿qué puede ser primero? El uso de... a ver, ¿quién me dice? ¿Cuál fue la primera? Anécdotas relevantes. Anécdotas. Luego, Datos estadísticos importantes y luego citas. perfecto, ok. Una de esas 3 debe estar en el texto de bioética. Usted lee al comienzo y usted identifica de qué manera el texto llama tu atención y colocas eso ahí, ¿ok? Ahora, en el desarrollo se presentan los tipos de párrafos. Hay párrafos, usted tiene que identificar si es un párrafo enumerativo, si es un párrafo problema-solución, si es un párrafo de causa-efecto, etc. Eso lo hemos visto. Y finalmente, en la conclusión, porque también en el producto académico, en la última pregunta, a ver, la última pregunta es, vamos a ver por acá. La última pregunta es, escriba un párrafo de conclusión, ¿cierto? O sea, teniendo en cuenta las ideas que arriba se han mencionado. Bien, ¿cómo se redacta un párrafo de conclusión? Un párrafo de conclusión tiene 3 partes. Ya tiene 3 partes. Anota, por favor. Esas 3 partes son las siguientes. Parte número 1. Se menciona cuáles han sido los temas tratados, ¿no? ¿Cuál es el tema que se ha abordado en el texto? De repente es la resiliencia, estrategias para desarrollarla en el clima laboral. Ok, entonces usted señala ahí, en este texto se ha desarrollado el tema de la resiliencia y los subtemas han sido estrategias para implementarlas en el ámbito laboral. Perfecto. Luego de colocar esa primera idea, que es una especie de el tema y los subtemas, más abajo se hace un pequeño resumen. ¿Qué es aquello que se dice de la resiliencia? Así en 2 o 3 líneas. ¿Cuál es la idea principal? Explicándose qué es lo que se dice en el texto sobre la resiliencia. Y después, ¿qué es lo que se dice sobre las estrategias para implementarla? ¿Ok? Entonces sería tema, explicación del tema, sería la parte 2. Y luego viene la parte de una reflexión final, una reflexión personal.
Esas serían las tres partes que conforman la conclusión en el producto académico. A ver, jóvenes, repetimos entonces. ¿Cuál es la primera parte de la conclusión? Mencionar los temas tratados. Ok, los temas tratados, una explicación breve, un resumen breve de los temas, 2, y finalmente una reflexión, una síntesis, sería, lo voy a poner en el chat, ya, sería el tema y subtemas, luego un breve resumen, breve resumen, y se termina con una reflexión personal, ¿no? Ok, esas serían las tres partes de la conclusión. Listo, entonces con esas ideas yo creo que ya tienen herramientas suficientes, necesarias para que puedan avanzar gran parte del producto académico 1. Jocelyn, te escuchamos. Estamos terminando. Sí, profesor. Buenas noches. Antes de concluir, tengo una pequeña duda nada más. Al momento de realizar la pregunta que dice qué tipo de marco, nada más se va a poder, si es dato estadístico o si es de alguna cita, algo, o también se va a incluir el texto. No, se señala nada más el tipo. Ok, profesor. La última duda que tengo, al momento de hacer el resumen, que es la última pregunta, podemos añadir la información que nosotros hemos tenido de cada subtema que hemos sacado un pequeño resumen. ¿Se puede adherir? Claro, pero de manera muy sintética. Ese es el trabajo que hay que hacer, no repetir tal cual, sino hacer el extracto. Es como hacer un extracto, ¿cierto? Lo más importante posible. Ok, sí se puede hacer profesor, los subtemas, yo estaba revisando un poco, la verdad he ido avanzando un poco el trabajo, yo he verificado que la información que el subtema es conciso, son palabras claves que indican dentro del texto, ¿eso es o se tiene que redundar un poco más? No, tanto los temas como subtemas son frases nada más, son 2 o 3 palabras claves. Ok, profesor, muchísimas gracias, eso sería todo. Ok, es muy importante lo que señala su compañera. El tema de todo un texto puede ser la asertividad, nada más, ese es el tema. O de repente la importancia de la asertividad, ese es el tema. O de repente origen de la asertividad, ese es el tema. ¿Ok? Si usted coloca ahí, el tema es, hace muchos años la asertividad surgió, la teoría de la asertividad surgió en Grecia, por eso que la asertividad se extendió al mundo contemporáneo, eso 0, ¿ok? Tienes que encontrar el tema con las palabras claves, solamente 2, 3 palabras señalando la frase. Esos son temas, ¿ok? Por eso ese tema de los temas lo vamos a reforzar un poquito más la siguiente sesión. ¿Listo, jóvenes? Además, en la siguiente sesión, por favor, traigan preguntas, ¿no? Para que sea una sesión más dinámica, más rápida. Si ustedes han ido desarrollen su producto académico y cualquier duda que tengan en clase me la hacen y yo les ayudo. ¿Está bien? Para que ustedes vengan a clase motivados también, porque si no van a decir, el profesor va a hacer su teoría, pero no me va a ayudar. Al contrario, te invito a que avances tu producto académico al 80%, 90%, y todas las partecitas en las que tengas dudas en esa clase y acá vamos resolviendo. ¿Listo? Y así venimos a clase súper motivados para que todos puedan, digamos, sacarse una buena nota en su producto académico. Listo, jóvenes, es individual. Nos vemos, se cuidan, buenas noches a todos, buen sábado, ¿ok? Buenas noches, hasta luego. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Buenas noches con todos, hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, profesor, buenas noches. Chao, nos vemos. Empezó el ritmo. Comenzó el sábado. Son chicos. Amaya pasa, Taimanda, 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 Amaya pasa, Taimanda.